Buenos días, somos el equipo número 3 y hablaremos sobre el complejo de Golgi. Bueno, entre los integrantes está Alejandro Gallegos Díaz, Ángel París Cortés Carabeo, Brian Dylan Hernández Culebro y Dorian Montalvo Vela. Y en contenido vamos a encontrar la introducción, la glucosilación en el complejo de Golgi y el movimiento de materiales a través del complejo de Golgi. Bien, ahora daremos una pequeña introducción acerca de lo que es el complejo de Golgi. El complejo de Golgi se encuentra formado por cisternas que a su vez se encuentran acumuladas en pilas. Las pilas de Golgi contienen alrededor de menos de 8 cisternas. La mayor parte del complejo de Golgi consiste en una serie de grandes cisternas aplanadas que se dividen en cisternas cis, medial y trans dependiendo de su ubicación respecto a la estructura. La red cis-Golgi es una red interconectada de túbulos que funciona por lo general como una estación de clasificación que distingue entre las proteínas que se enviarán de regreso al retículo endoplásmico y las que pueden continuar hasta la próxima estación de Golgi. Esta cara sí se encuentra más próxima a lo que es el retículo endoplásmico, mientras que la cara trans, que está formada por una red que en sus siglas en inglés es TGN, es una estación de clasificación también donde las proteínas se segregan en diferentes tipos de vesículas que conducen a la membrana plasmática o a diversos destinos intracelulares. Es decir, la red cis-Golgi-CGN es una cara que se encuentra más cerca del retículo endoplasmático o más próxima, mientras que la red trans es una que se encuentra más próxima a la membrana plasmática. Eh, como como dato también, pues podemos observar que cumplen funciones diferentes, mientras que una envía proteínas al retículo endoplásmico, otra las envía a la membrana plasmática para ser secretadas. Bien, las cisternas, que es donde ocurre todo el proceso, o bien la función del aparato de Golgi, se encuentra, como ya dije, organizada de esta manera. Esto que vemos aquí es una imagen de un aparato de Golgi de una célula epitelial. Como podemos ver, a la red cis de Golgi, que es esta, que se encuentra abajo, que es donde se encuentran las cisternas cis, la cisterna medial, la cisterna trans y la red trans de Golgi, en ese orden. Como podemos ver, en la cisterna medial encontramos que no hay muchos poros, mientras que en la red cis de Golgi y en la red trans vemos que hay muchos, pero de diferente forma, por la función en la que se encuentran. Podemos ver que en la red trans hay moléculas que se están, pues digamos, secretando en el citoplasma celular para ser secretadas por la membrana plasmática. Mientras que acá, de este lado, podemos observar que la red cis está muy próxima a unos túbulos que se encuentran aquí con poros, que es el retículo endoplásmico. Las proteínas de membrana recién sintetizadas en el complejo, digo, en el retículo endoplásmico, entran al complejo de Golgi en su cara cis, como se puede ver aquí, que son esas bolitas que van entrando por los poros, y luego pasan a través de la pila a la cara trans. La mayor parte del complejo de Golgi consiste en una serie de grandes cisternas aplanadas que se dividen en cisternas cis, medial y trans, que es el, pues, digamos, el grosso del aparato de Golgi y donde van entrando los poros para posteriormente ser secretados en la red trans. Y bien, la función como tal del complejo de Golgi es que es una planta de procesamiento. Así lo define en el CAR. En la imagen que podemos ver aquí es una microfotografía electrónica de un pigmento que es, si no mal recuerdo, es terróxido de fierro, en donde se va a pigmentar las caras que fueron mostradas a continuación en un dibujo esquemático, solo que ahora ya en un aparato de Golgi real. En la primera imagen podemos observar a las caras cis, en la segunda a las caras mediales, en la tercera a las caras trans. Las diferencias en la composición de los compartimentos de membrana, desde la cara cis a la trans, reflejan el hecho de que el complejo de Golgi es por lo general una planta de procesamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona en la que se encuentren las sustancias que se van a ir secretando por la cara trans,
o que van a ser disociadas al retículo endoplásmico es su transformación o su almacenamiento, dependiendo de la cadena que se encuentren. Y esto es todo referente a la introducción de lo que es el complejo de Golgi. Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso de glucosilación en el complejo de Golgi. La glucosilación en sí es un proceso de adición de carbohidratos a una proteína, y el complejo de Golgi desempeña un papel clave en este ensamblaje, específicamente de las glucoproteínas y los glucolípidos. A medida que las glucoproteínas solubles y de membrana recién sintetizadas pasan a través de las ternas mediálisis de la pila de Golgi, que ya vimos anteriormente dentro de su estructura, se empiezan a eliminar la mayoría de restos de azúcar, específicamente la manosa, de los oligosacáridos que se encuentran en el núcleo, y se empiezan a añadir otros azúcares secuencialmente mediante el funcionamiento de diversas glucosiltransferansas. Es decir, que se van a sustituir esta azúcar manosa van a intervenir otras diversas glucosiltransferansas para convertirlos en otros tipos de azúcares. Y pues en la imagen pueden observar un poco de dónde se encuentra la externa cis y la externa medial, porque van a llevar a cabo van a ser las de gran importancia dentro de este proceso. En el complejo de Golgi, la secuencia en la que los azúcares se incorporan a los oligosacáridos está determinada por la disposición espacial de las glucosiltransferasas. Esto quiere decir que las glucosiltransferasas específicas van a ser las que determinen el tipo de azúcar que se van a incorporar a estos oligosacáridos, y los cuales van a ser y también los azúcares que van a ser sustituidos. Entonces es por eso que al momento de entrar en contacto con la proteína recién sintetizada, se empiezan a mover a través de la pila de Golgi. Por ejemplo, la imagen que tenemos abajo son los pasos que podemos determinar de un oligosacárido ligado a N, que va a iniciar su proceso de glucosilización en el retículo endoplasmático para culminar en el complejo de Golgi. Entonces, una vez que haya ingresado a la parte cis del complejo de Golgi, empiezan a funcionar estas glucosiltransferasas, por ejemplo, la alfa-manosidasa 1, para empezar a remover estos azúcares como la manosa e irlos sustituyendo por otro tipo de azúcares. Y así diversas glucosiltransferansas van a ir determinando el intercambio de un azúcar manosa para ser transformada y sustituida por otro tipo de azúcar. Por ejemplo, la transferasa 1, la alfa-manosidasa, la transferasa GLC-NAC transferasa 2, y así diversas glucosiltransferasas van a ir interviniendo dentro de este proceso. Y podemos observar cómo conforme va pasando nuevos pasos y nuevas intervenciones de glucosiltransferasas, se va reduciendo la cantidad de manosa que encontramos dentro del oligosacárido y va a ser sustituido por otro tipo de azúcar. Y podemos observar que se está sustituyendo por el ácido siálico, por la fucosa, por galactosa y por componentes como la N-acetilglucosamina. Les había mencionado que esto es el proceso que lleva un oligosacárido ligado a N, que va a iniciar en el retículo endoplasmático y va a terminar en el complejo de Golgi. Y también dentro del complejo de Golgi van a suceder la glucosilación de los oligosacáridos ligados a O. Y estos van a ser únicamente dentro del complejo de Golgi, es decir, que van a iniciar y finalizar dentro del complejo de Golgi su glucosilación. Y pues en contraste con los eventos de glucosilación que ocurren en el retículo endoplasmático, como puede ser el inicio de los oligosacáridos ligados a N, en el complejo de Golgi estos eventos pueden ser variados. Van a producir dominios de carbohidratos de notable diversidad de secuencias, como puede observar en la imagen de abajo, que tenemos ya al final el oligosacárido con manosa, galactosa, acetilglucosamina, ácido siálico y fucosa. Es decir, que es un oligosacárido con diversos componentes. Y pues ya para finalizar un poco de la función que tiene el complejo de Golgi, es que este también es un sitio de síntesis para la mayoría de polisacáridos complejos de una célula, en los que podemos incluir las cadenas de glucosaminoglucanos, como se puede ver en la imagen, del proteoglucano y las pectinas y celulosas que se encuentran en las paredes celulares únicamente de las plantas. Es decir, que también van a intervenir tanto de manera en el proceso de glucosilación como dentro de la síntesis de polisacáridos. Entonces, por esto que el complejo Golgi es muy importante dentro de estas composiciones
de proteínas. Y ahora, con respecto al movimiento de materiales a través del complejo de Golgi, hay dos principales teorías que intentan explicar cómo funciona esto. El primero es el modelo de transporte vesicular, que fue un modelo propuesto a mediados de la década de los 80 y a mediados de la década de los 90. Este modelo decía que las cisternas se mantenían en su lugar, es decir, que eran estructuras estables y que la carga iba a ser la que se iba a transportar a través de la pila, pasando de vesícula en vesícula desde la red cis de Golgi hasta llegar a la red trans de Golgi. Estas vesículas iban a brotar de la membrana e iban a anclarse cisterna por cisterna. En la primera iban a depositar sus proteínas y las enzimas residentes de cada cisterna iban a modificar esas proteínas. De esa primera cisterna iba a surgir una nueva vesícula e iba a pasar a la siguiente cisterna. En el segundo modelo, que es el modelo de maduración cisternal, que es el considerado, entre comillas, más correcto, este fue descubierto, propuesto antes que el anterior, a mediados de la década de los 80, que este decía que cada cisterna se iba a formar en la cara cis de la pila que iba a madurar a lo largo de su recorrido por la pila hasta llegar al extremo trans. Estas cisternas, como dije, se iban a formar mediante la función de los portadores membranosos del retículo endoplásmico y el retículo endoplásmico del compartimiento intermedio de Golgi. Siguiente. Ahora, la evidencia que apoya a este modelo como el más correcto es que, primero, cuando ocurre un bloqueo en la formación de los transportistas del retículo endoplásmico, el complejo de Golgi va a desaparecer por completo. Este bloqueo puede darse por el uso de fármacos, pero cuando el uso de fármacos o cualquier otro proceso que esté alterando la formación y el flujo normal de los transportistas se detiene o disminuye, la afluencia de transportistas va a regresar a su ciclo normal y el complejo de Golgi va a aparecer rápidamente. El segundo punto que apoya este modelo es que algunos materiales van a viajar a través de Golgi, a través de las cisternas, pero nunca van a salir de la luz cisternal. Es decir, que van a ir pasando de cisterna en cisterna, pero nunca van a aparecer en las vesículas. Es decir, que conforme van madurando, si en la primera cisterna aparecía algún material pues extraño, pues la cisterna se iba a ir moviendo hacia pues más exterior conforme iba a ir madurando. Por eso en los experimentos nunca se podía ver este material que pasaba por las vesículas. Y pues bueno, como tercer punto es que en la década de los 90 se asumió que las vesículas de transporte siempre se movían en una dirección. O sea, en este caso, de un origen cis a uno trans, o en pocas palabras, estas vesículas de transporte se moverían hacia adelante, de una manera anterógrada. Sin embargo, posteriormente, con el pasar de los tiempos, hubo evidencia que indicaba que estas vesículas de transporte se movían de
un lado trans al lado cis, o sea, de adelante hacia atrás, de una manera retrógrada. Y bueno, después se hicieron estudios sobre la gemación de células de levadura en vivo y que poseían proteínas de Golgi para llegar a la conclusión de que estas composiciones de las cisternas de Golgi pueden cambiar con el tiempo, o sea, de una proteína residente temprana, cis, hasta unas proteínas residentes tardías, trans, por lo que esta evidencia también se decidió que no era compatible con el modelo de transporte vesicular. Y bueno, otra versión actual del modelo de maduración cisternal presenta que las vesículas de transporte van a brotar de las membranas de Golgi y las vesículas de transporte no van a transportar en dirección hacia adelante, sino que transportarían de una manera retrógrada, o sea, de trans a cis. Además, este modelo está sustentado con micrografías electrónicas. Y bueno, en la siguiente imagen se muestra una sección a través de un complejo de Golgi después del tratamiento con anticuerpos marcados con oro y unidos a la proteína de carga VCVG, las cuales, según la evidencia, mostraron que estas moléculas se encuentran presentes dentro de las cisternas, pero no de las vesículas cercanas de transporte que se encuentran señaladas con estas flechas. Es decir, estas proteínas VSVG serían los puntos negros dentro de las cisternas, pero no en las vesículas, en las vesículas vecinas. Y pues bueno, el movimiento de estas moléculas estaría de una manera hacia adelante, o sea, anterógrada. Y bueno, en esta imagen se muestra la misma sección de anticuerpos marcados con oro, pero unidos a una proteína residente, o sea, una enzima de procesamiento manosidasa 2, el cual, a diferencia de la proteína antes mencionada, esta se va a encontrar tanto dentro de las cisternas como en estas pequeñas vesículas de transporte vecinas que se señalan en la imagen o con los puntos negros. Es decir, que esta molécula ya se va a encontrar dentro de las cisternas y dentro de estas pequeñas vesículas transportadoras vecinas. Y también cabe señalar que este va a ir en dirección retrógrada, o sea, de trans a cis. Y pues bueno, este modelo de maduración cisternal va a explicar que las diferentes cisternas de Golgi acomodadas una encima de otra pueden tener una identidad única. Por ejemplo, la manosidasa 2 que mencioné en el segundo ejemplo puede eliminar residuos de manosa de los oligosacáridos. Y pues esta solo va a estar únicamente ubicada en las cisternas mediales y también pueden reciclarse en dirección retrógrada, es decir, de adelante hacia atrás. Pero bueno, lo importante de todos estos modelos que mencioné es que aún siguen como modelos, o sea, en constante discusión, pues el movimiento exacto de estas vesículas de transporte aún se desconoce y, aún está en proceso de cambio. Y pues bueno, eso sería todo de la explicación de la exposición del complejo de Golgi.